Mi hija de 30 años mantenida no hace nada y no quiere irse de mi casa, así que la forcé a trabajar. Voy a empezar diciendo que yo siempre traté de darle lo mejor a mi hija. Desde que se divorció hace unos 5 años, volvió a vivir conmigo. Al principio, pensé que sería algo temporal, algo normal mientras se recuperaba de la separación. No quería presionarla, ella estaba pasando por un momento difícil, y como padre, creí que lo mejor era darle apoyo. Pero pasaron los meses, luego un año, y la situación no cambiaba. Yo seguía pagando todas las cuentas de la casa, y cada día que pasaba, ella se acomodaba más. Primero fueron las largas horas viendo televisión, luego, pasaba horas y horas en redes sociales, y eventualmente, se convirtió en una rutina en la que, honestamente, no hacía absolutamente nada. Le ofrecí ayuda para buscar trabajo, incluso le enviaba ofertas por correo, pero siempre tenía alguna excusa para rechazarlas, que si el salario era muy bajo, que si el horario no era adecuado, y, bueno, siempre terminábamos discutiendo, hasta que un día llegué a mi límite. Me había quedado sin paciencia. Trabajé durante 30 años para construir lo que tengo, y aquí estaba mi hija, a sus 30, actuando como una adolescente sin responsabilidad alguna. La confronté y le dije que era hora de que comenzara a contribuir en la casa. Le di un ultimátum. Tenía 2 opciones: o empezaba a trabajar y a aportar, o tendría que irse de la casa. Lo que me respondió me dejó sin palabras. Con una actitud desafiante, me dijo que ella no tenía por qué trabajar porque, al final de cuentas, todo lo que tengo algún día sería suyo. Sentí una mezcla de enojo y decepción. ¿Cómo era posible que mi propia hija tuviera una mentalidad tan egoísta y despreocupada? Fue entonces cuando decidí actuar de una manera que jamás me hubiera imaginado. Sin decirle nada, tomé una decisión drástica. Le cancelé la tarjeta que le había dado para sus gastos y dejé de darle dinero. Además, le informé que iba a empezar a cobrarle una renta simbólica para que al menos supiera lo que es tener responsabilidades. Ella se sorprendió, pero pensé que eso la motivaría a cambiar. Sin embargo, lo que hizo en respuesta me dejó impactado. En vez de buscar trabajo, se quedó encerrada en su cuarto por días, sin hablarme, como si estuviera en huelga. Pero eso no fue lo peor. Poco a poco me fui enterando de que había estado contactando a mis familiares, incluso a sus abuelos, para contarles su versión de los hechos y hacerme quedar como en malo. Decía que la estaba dejando en la calle y que la estaba abandonando cuando más me necesitaba. La familia empezó a meterse en el tema y recibí llamadas de mis padres, mis hermanos e incluso de algunos amigos cercanos, cuestionando mi decisión. Estaba atrapado. La situación en mi propia casa se había vuelto insoportable y además, toda la familia estaba en mi contra. Pero yo sabía que ceder no era una opción. Mi hija necesitaba aprender que la vida no es fácil y que no siempre iba a tener a alguien para resolverle las cosas. Una noche, después de otra discusión intensa, ella me dijo algo que jamás olvidaré y que me hizo tomar una decisión aún más fuerte. Aquella noche, después de esa discusión, mi hija me miró con una frialdad que nunca le había visto antes y me soltó: «No puedes obligarme a hacer nada. Si no me das lo que quiero, me iré y nunca sabrás de mí. A ver cómo te sientes cuando te quedes solo y te arrepientas». Aquellas palabras me dolieron más de lo que quiero admitir, pero también me hicieron abrir los ojos. Me di cuenta de que, por más que fuera mi hija, no podía seguir tolerando esa manipulación. Así que tomé la decisión de cambiar las cerraduras de la casa. A partir de ese momento, ella tendría que ganarse el derecho de volver a vivir bajo mi techo. Al día siguiente, al llegar, se encontró con las nuevas cerraduras. Llamó, gritó, golpeó la puerta, hasta que finalmente salí y le expliqué que, si quería regresar, debía mostrarme que estaba dispuesta a cambiar. Le propuse que se quedara solo si comenzaba a trabajar y a pagar la renta que le había mencionado. Me miró con una mezcla de rabia y sorpresa, y sin decir nada se fue. Durante los siguientes días, se fue a vivir a casa de una de mis hermanas. Estaba haciendo lo posible para que todos en la familia me viesen como el villano, y vaya que lo consiguió, porque hasta mi propia hermana me llamó para decirme que estaba siendo muy cruel. En ese momento, pensé que quizá me había excedido, pero algo me decía que no podía ceder.
Pasaron un par de semanas sin tener noticias de mi hija. No sabía si había encontrado trabajo o si planeaba regresar. Un día, me llamó y me dijo que estaba lista para negociar. Se había dado cuenta de que las cosas no serían fáciles para ella sin mi ayuda, y estaba dispuesta a trabajar con tal de tener un lugar al que regresar. Aunque me costó mucho aceptar su propuesta, accedí, pero con la condición de que no solo encontraría un empleo, sino que también comenzaría a cubrir sus gastos y a mantener la casa en orden. Y así fue como, poco a poco, empezó a cambiar. Encontró un trabajo de medio tiempo, y aunque no era el mejor empleo, era un comienzo. Con el tiempo, comenzó a darse cuenta de lo que significaba el esfuerzo y la responsabilidad. Ahora, después de varios meses, nuestra relación es diferente. Aún tenemos nuestras diferencias, pero al menos puedo decir que ella ha madurado. Mi familia todavía no me perdona del todo por lo que hice, pero yo sé que fue la única manera de enseñarle a mi hija el valor del esfuerzo y la responsabilidad. A veces, los padres tenemos que tomar decisiones difíciles, aunque eso signifique enfrentarnos a los que queremos, porque, al final del día, lo único que queremos es verlos crecer y valerse por sí mismos.